Al llegar al campamento, Dirion se bajó del carruaje. El capitán de la Guardia Real, al verlo llegar, quiso saber qué era lo que había pasado con Sira. «Dirion. Dirion», gritó el capitán Argran. Pero Dirion no contestó, solo se centró en coger el cuerpo de Sira de la banqueta de atrás. El capitán, al ver a Sira muerta, se acercó a él para preguntarle: ¿Esta es la madre de la piedra del caos? La misma que está a punto de llegar. Díganles a sus hombres, capitán, que se preparen de la mejor manera posible, le advirtió Dirion. ¿La piedra del caos está en camino?, le preguntó el capitán. Sí, yo que usted, no perdería el tiempo. Ha visto a su madre muerta y se acerca completamente enojada. No lo sé, pero dígales a todos que estén preparados para enfrentar a una piedra del caos totalmente perturbada. Después, el capitán guió a Dirion hasta un lugar donde enterrar a Sira decentemente, aunque no era el mejor momento para ocuparse del cuerpo. No te quedes demasiado, te vamos a necesitar a ti también, le recomendó el capitán a Dirion antes de marcharse. Dirion se quedó solo, sintiendo incluso el deseo de marcharse y de quedarse con la fama de cobarde traidor. Con la vista nublada por las lágrimas y con una risa nerviosa, digna de un demente, se dejó caer de rodillas al lado de la tumba de Sira y se preguntó: ¿qué razones tengo para seguir luchando? He perdido a Sira, ¿por qué debería seguir luchando si ya he perdido lo único que podía cambiar las cosas? Sin hallar respuesta alguna en su conciencia, volteó su vista desinteresadamente hacia una lápida, que destacaba entre otras por la hermosa escultura de un caballo que trataba de levantar a otro caballo, y vio algo escrito. Se secó las lágrimas y se acercó a leer. Muchas lágrimas en mi vida he derramado. Pero no en vano mi alma se ha lamentado. Pues con mis lágrimas algo he aprendido. Que despertar la alegría en quien llora. Es lo único que en esta vida encuentro con sentido. Quien quiera que lea lo que en este mensaje queda conservado. Que no olvide que no hay hombre ni mujer que en vida lágrimas no haya dejado. Por tanto, no es quien llora quien ha de ser recordado, sino aquel alma que, de sus lágrimas, alegría para otros ha forjado. Y que valora y en esto si al final cada alma queda envuelta en oscuridad. Vivir no tiene ningún sentido, exclamó Dirion en voz alta después de haber leído la lápida. En aquel instante, un guardián del Creador, con el aspecto de un humilde anciano, se presentó cerca de él y dijo: La vida no tiene ningún sentido para quien nada puede sentir, pero, para quien puede sentir, los sentimientos son los que dan un sentido a su vida. ¿Y qué sentido tiene el sufrimiento?, le preguntó Dirion, volteándose para mirarlo. El de tratar con cuidado la vida. Y, cuando la vida nos lleva por un camino por el cual no podemos evitar ir, ¿qué es lo que debemos hacer? Aprender, respondió el guardián. ¿Y de qué sirve aprender si al final cualquiera terminará en oscuridad y silencio?, preguntó Dirion, aún más irritado. El guardián miró hacia la lápida del caballo con la inscripción que Dirion había leído y le explicó: Si no estás dispuesto a evitar que otras almas sufran lo que has sufrido, entonces, solo te servirá a ti, dado que seguro no olvidarás lo que has aprendido si de verdad te dolió lo que tuviste que aprender. Es por eso que, si no sientes nada cuando alguien sufre, si solo vives centrado en deleitarte en lo que tu vida te aguarde, serás como el hombre que no siente nada. En la vida del hombre que no siente nada, nada tiene sentido. ¿De dónde demonios has salido, anciano decrépito? ¿Y por qué debería creer en lo que dices?, le cuestionó Dirion, queriendo complicar las cosas aún más. El guardián permaneció unos instantes en silencio, clavando con fuerza su mirada en Dirion. Eres lo que nadie quiere tener cerca, eres débil, estúpido y, además, cobarde. Pero, si por asomo, se despierta algo en ti que al menos haga que seas valiente, te prometo que serás el necio más afortunado que haya caminado alguna vez sobre la faz de la tierra. ¿Cómo alguien puede ser tan necio y no haber aprendido a lo largo de una vida entera? Una hormiga jamás vencerá a un oso enorme y furioso, sentenció Dirion con desprecio, mirándolo. Así es, para Elaina sería mejor morir hoy que andar acompañada de una patética y mísera hormiga. Regresa con Dalecia y con Erebor, insignificante hormiga, le contestó firmemente el guardián,
sin voltearse a mirarlo siquiera. Dirion, al oír esto, sintió su orgullo herido más que nunca. Se volvió a levantar y desenvainó la espada, furioso, con intención de golpear al anciano, pero él se dio la vuelta, mostrándose tal como era en realidad, lo incentivó. Adelante, guerrero, demuestra tu valía. Dirion enmudeció y soltó la espada. La enorme e imponente figura del guardián lo paralizó. Ve y lucha por lo que te pertenece. Mientras Dirion todavía trataba de entender cuándo y cómo había aparecido aquel misterioso anciano, el joven Har entró precipitado a aquella parte del cementerio. Al ver a Dirion parado frente a la lápida, le gritó desesperado: ¿Qué estás haciendo ahí parado? La princesa maldita está aquí. Dirigiéndose hacia el campamento de nuevo, comenzó a encontrarse con multitudes de personas desesperadas que huían de Laína, mientras las horrorosas criaturas que la acompañaban asediaban con todo a su paso. Las personas que huían también comenzaban a ser atacadas. Dirion, mientras se dirigía lo más rápido posible al campamento para enfrentarse a Elaina, se vio tentado de detenerse al ver que 2 niños y una niña estaban a punto de ser devorados por una horrible y extraña criatura. No pudo evitar tratar de hacer algo, así que cogió una piedra y la lanzó contra la criatura. Aquella no logró golpearla, pero llamó su atención, y los niños huyeron mientras la criatura se dirigía precipitada hacia el quien, acobardado, salió corriendo. Repensando mejor las cosas, cogió en su mano otra piedra y comenzó a golpear salvajemente la criatura, hasta que, pocos instantes después, ésta terminó muriendo. Con el rostro lleno de arañazos, se dirigió aún más deprisa hacia el campamento. El ambiente se volvía cada vez más perturbado y oscuro a causa del terror que reinaba entre las personas que huían, y de la guardia real que trataba de hacer frente a Elaina. Dirion aún no lograba llegar al campamento cuando, nuevamente, una persona apareció en su camino, desesperada. Era una madre que entre lágrimas se lamentaba: mis hijos, Dirion y Nahara. Dirion, sintiéndose como si alguien lo estuviese llamando, volteó su mirada hacia ella y observó rápidamente a su alrededor. Dejó a la mujer preocupada, buscando a sus hijos, pues tenía que encontrarse con el capitán Argran. Cuando logró salir del cementerio difícilmente a causa de que muchas personas huían a través de él, se quedó paralizado por la grotesca y aterradora escena que ante sus ojos tenía lugar. Multitudes de bestias y horrendas criaturas devoraban los cuerpos de sus víctimas mientras las personas huían, tratando de esquivarlas todo lo posible. Dirion comenzó a avanzar entre las horrendas criaturas y llegó hasta el campamento, lleno de guardias muertos y de otros a punto de morir. Mientras unos se quejaban profundamente del dolor provocado por el veneno de algunas de las criaturas, otros gritaban ferozmente en su lucha contra las bestias. Dirion continuaba buscando al capitán Argran, pero, mientras corría apresurado a través del humo negro de algo que se estaba quemando, chocó con alguien a causa de que no veía quién había delante. Era Anja que, al ver a Dirion, lo miró enojada y permaneció un instante sin decir nada. Luego le preguntó, bastante indignada: «Tuviste la ocasión de matarla, ¿verdad, Dirion?». Al verla con la espada en mano, tragó saliva y no dijo nada, pues sabía que Anja era perfectamente capaz de golpearlo con su espada. Comenzó a dar pasos hacia atrás sintiéndose amenazado. Anja lo siguió mientras seguía diciendo: «Responde, Dirion. Tuviste la OP». Pero no se atrevió a decir más, pues el miedo la paralizó y la hizo retroceder lentamente con un profundo temor dentro de ella. Dirion se dio la vuelta y vio a Elaina caminando hacia él, por lo que se apresuró a buscar una espada. Miró a su alrededor, había un guardia real muerto, así que tomó su espada. «No tengo miedo, Elaina». Elaina, con lágrimas en los ojos y profundamente perturbada dentro de su alma, le gritó: «Vas a matarme a mí también, asesino. Hazlo de una vez, cobarde. Acaba conmigo, mátame». Dirion permanecía inmóvil sujetando la espada sin suficiente coraje aún para hacerle el más mínimo daño. Mientras permanecía indeciso, pero al mismo tiempo queriendo decidir lo correcto, Anja se acercó nuevamente hacia él gritando: «Dirion, por favor, hazlo ya». Dirion miró hacia atrás y, con su mirada, sin palabra alguna, le seguía demostrando a Anja lo mucho que amaba a Elaina. Anja se enojó aún más. «Dirion, o la matas, o yo misma acabaré contigo».
Dirion, a pesar de ello, siguió sin atreverse a dañarla en lo más mínimo. Elaina, profundamente atormentada por los espíritus que la engañaban, volviéndola más oscura y aterradora a causa del brebaje, cayó en ese instante de rodillas con las manos temblorosas, y gritó con todas sus fuerzas. En cuanto su grito fue escuchado, el viento comenzó a soplar con más fuerza y el cielo se oscureció aún más, comenzaron a escucharse fuertes truenos. Mientras todo esto tenía lugar, Elaina volvió a gritar una vez más con toda su alma. En el cielo, se abrieron oscuros vórtices, de los cuales comenzó a caer una lluvia de piedras envueltas en llamas, mientras el suelo comenzaba a quebrarse en grandes grietas. En ese momento, el caos alcanzó su apogeo. Todas las bestias y las personas comenzaron a morir golpeadas por la brutalidad con la cual caían las piedras, que destruían todo a su paso en grandes distancias, mientras las grietas que se formaban se hacían más y más grandes. Dirion permaneció junto a ella, no tuvo que huir, ya que sobre ella no caía ninguna de estas piedras. Las piedras del caos, al liberar su tormenta interior, quedaban protegidas por la propia fuerza que de sí misma salía, aunque no era visible. Pero era como ocurre con el viento, se podía sentir. Dirion arrojó la espada al suelo, se dejó caer de rodillas y se acercó a ella. ¿Elaina? Elaina, por favor, basta. Elaina, tienes que parar. En ese momento, sucedió algo extraño entre Dirion y Elaina. Ella alzó sus ojos y lo miró profundamente, sin decirle una sola palabra. Él pudo oír su voz en su mente, mientras los ojos de ella se clavaban en los de él. Ojalá pudiese volver atrás, Dirion. Ya no me queda nada y quisiera recuperarlo todo. Dirion le dijo, a mí sí, Elaina, a mí me quedas tú. Y en medio de la horrible tormenta de piedras ardientes, se acercó más a ella, la abrazó con fuerza, y los oscuros vórtices que arrojaban las piedras comenzaron a debilitarse. Mientras Elaina parecía calmarse por fin, sintiendo en su corazón un suave alivio de serenidad en el abrazo que Dirion le daba, un pensamiento la llenó nuevamente de más odio. Tu madre ha muerto por culpa de este miserable, y tú lo abrazas, así de idiota y miserable eres. Elaina, nada más sentirse interrogada por su odio, empujó a Dirion con un profundo desprecio, alzando nuevamente un grito con el cual ella misma parecía perder su alma. Tú también mereces morir. Con este grito, un poderoso rayo recorrió el cielo, y los oscuros vórtices que arrojaban las piedras se abrieron aún más que antes, destruyendo con gran fuerza absolutamente todo. Elaina, por favor, basta. Le rogó Dirion, aterrado. Has destruido lo poco que me quedaba. ¿Por qué lo has hecho? Gritó Elaina, atormentada. Y, tras unos oscuros y duros instantes, en los cuales multitudes de historias, escritas en las personas que allí estaban presentes, veían de una manera triste y oscura su ocaso, mientras las piedras ardientes lo destruían todo, Elaina se desplomó, profundamente cansada, y el caos cesó. Todo estaba destruido alrededor. Solo se escuchaba el ligero sonido del viento, que iba cosechando las almas de quienes habían muerto. Estando aún de rodillas, desplazó la vista a su alrededor, contemplando con sus propios ojos un nuevo escenario. Todo, absolutamente todo estaba destruido. Solo Dirion había sobrevivido, por supuesto, Elaina. Pero ella estaba tan débil que hubiese sido fácil hacer que muriera, tanto si Dirion la mataba o si tan siquiera la abandonaba allí. El paisaje alrededor difícilmente sería olvidado por la mente de quien estuviese allí y hubiese logrado sobrevivir milagrosamente. Multitudes innumerables de cuerpos sin vida aplastados por las rocas que del cielo habían caído llenaban el paisaje, un cielo oscuro y un alma herida que era responsable de castigar a otra alma herida, culpable de haber transformado los gritos de muchas almas en un silencio. Dirion se levantó y observó detenidamente todo su alrededor, con un profundo sentimiento de vacío, tristeza y asombro a la vez. Tal como había dicho Sira, era el único sobreviviente, junto a Elaina. Tras unos instantes, sus ojos se encontraron nuevamente con Elaina. Conservando unos largos instantes la mirada triste sobre ella, soltó una lágrima y, enojado, le increpó, ¿por qué debería dejarte vivir, maldita egoísta? Con Elaina desplomada en el suelo y sin nadie que exigiera su muerte, Dirion se puso de pie y se acercó a ella lentamente. Una parte dentro de él le imploraba que no la matara, pero alzó la espada,
con una mirada llena de ira y a punto de separar su cabeza en dos mitades. Su corazón enamorado lo hizo delirar y creyó que la había matado. En su mente, Elaína yacía muerta con la espada clavada en su cabeza. Sus ojos se inundaron de lágrimas y se llenó de un profundo arrepentimiento ante la grotesca acción que, supuestamente, había realizado. En ese momento, mientras deliraba todavía, escuchó nuevamente la voz del guardián: «Enhorabuena, héroe, Arcia está en deuda contigo, como recompensarán los habitantes de esta tierra a aquel que separó en dos mitades la cabeza de aquella que libró al pueblo de la esclavitud y tiranía de Sagnar. O mejor dicho, ¿quiénes son los que te verán como un héroe y quiénes son los que te aborrecerán con más desprecio que al mismísimo Sagnar?» Después de haber escuchado la voz del anciano, volvió a la realidad, con la espada aún alzada y con los ojos en lágrimas, la bajó lentamente y la soltó frente a ella. Elaína, débilmente, sacó algo de fuerzas y logró ponerse de rodillas nuevamente. Luego intentó levantarse, pero estaba demasiado agotada y volvió a caer. Alzó su mirada hacia él para decirle, con una voz profundamente cansada y a la vez serena: «Vamos, no tardes más». Dirion tan solo la contemplaba mientras débilmente ella intentaba levantar la espada. «Vamos, mátame ya, por favor». Dirion se posó sobre su rodilla frente a Elaína, que permanecía tumbada, pero apoyándose sobre su codo, y en un tenso silencio, sus miradas llenas de tristeza y de una confusa enemistad se preguntaban mutuamente por qué el destino los había juntado de esa manera, en lugar de robarles la esperanza de volver a verse. Dirion rompió el silencio. «No fui yo quien provocó la muerte de Cira ni seré yo quien te lleve con ella». Elaína se dejó caer sobre el suelo rompiendo en un llanto cansado, que solo reflejaba abandono. Dirion desplazó su mirada a su alrededor hasta depositarla nuevamente en ella. Acto seguido, sacó su cantimplora, bebió un poco de agua, en un gesto de resentimiento por todo lo sucedido, vació la cantimplora frente a ella mientras sollozaba débilmente. Se levantó, con un sentimiento pasional de furia le dijo: «Si piensas que te dejaré aquí o que te mataré, estás muy equivocada. Vayas donde vayas, iré contigo, y cada vez que busques consuelo en alguien, yo y únicamente yo, seré tu hombre. He intentado olvidarte, he intentado hacer lo posible para que puedas tener la paz que deseabas tener, pero lo has destruido todo. Yo, Elaína, yo seré el precio que vas a tener que pagar en vida por todo el daño que has hecho. Te prometo que, si la muerte me da la opción de perseguirte, incluso más allá de los confines de este mundo terrenal, no habrá rincón alguno en el que te puedas esconder». Elaína, entre lágrimas, sintió como en su rostro se intentaba dibujar una sonrisa, como si una voz muy adentro de ella, al escuchar a Dirion, le susurrara esperanza. Ahora tenía a su lado a la clase de loco que jamás habría pedido, pero que siempre había anhelado tener. Con Dirion de espaldas a ella, se levantó y se acercó muy lentamente hacia él. Dirion, sin darse cuenta por el sonido de todo lo que ardía y del viento que soplaba, empezó nuevamente a vociferar enojado, denotando incluso cierta demencia. «¿Dónde te esconderás tú de mí, maldita bruja?» «No, no quiero esconderme». Dirion se dio la vuelta respirando un tanto más nervioso al tenerla justo enfrente, y permaneció mirándola a los ojos fijamente. Sus miradas se hundían mutuamente, vidriosas por sus lágrimas, sus expresiones eran serias, como enemistadas, pero por dentro ardían en deseo. «No te tengo miedo, Elaína, y no me retracto de lo que he dicho. No quiero que lo tengas, quiero que cumplas con todo lo que has dicho». Dirion permaneció un instante en silencio, luego se acercó más a ella, con el puño cerrado y con la mirada clavada en sus ojos. «Te juro, te prometo, que cumpliré con todo lo que he dicho. Seré tu castigo». Elaína, lejos de sentirse intimidada, mantenía la mirada sobre la de Dirion, y este, al ver que no parecía sentir miedo alguno, le preguntó: «¿Crees que el Creador no ha visto nada? ¿Crees que no serás castigada?» «Estoy segura de que sí, pero no eres tú mi castigo». «¿Y qué es lo que soy?» «Todavía puedo». «Puedes, pero no quieres. Mira cuánta gente ha muerto aquí por tu culpa, y todo porque querías desahogarte con ellos, como si ellos le hubieran hecho algo a Cira. Déjame al menos despedirme de Cira y luego podrás matarme».
He dicho que no te mataré, pero tampoco te dejaré escapar. ¿Por qué quieres dejarme vivir? Lo mínimo que merezco es la muerte. Dirion no contestó, tan solo se dio la vuelta, pero Elaina insistió, dime al menos por qué, es lo más justo y lo que todo el mundo espera. No puedo, simplemente, no puedo ni creo que pueda ser capaz. ¿Por qué? Porque he estado esperándote demasiado tiempo como para matarte aquí y ahora, pero, aún así, no te dejaré libre ni por asomo. Elaina sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No es que no quieras matarme, es que no quieres hacerme daño alguno. No, no quiero, pero me siento un hipócrita al perdonarte la vida solo porque no siento verdaderamente pena por las personas a las que has matado aquí. ¿Matarías por lo que amas? Le preguntó después de unos instantes de silencio. No podría hacerlo si es inocente. Entonces, me da igual ser un hipócrita, dejaré aquí el honor que pudiera haber tenido por tenerte a ti lo que me quede por vivir. Dirion le mostró a Elaina donde había enterrado a Sira, para que pudiera manifestar su tristeza. Luego se despidió de Erebor y de Dalecia para siempre, y se marcharon de Sienia. Emigraron al oeste de Arcia, muy lejos de donde una vez habían vivido. Con la princesa Anna muerta ante los ojos del mundo y con Sagnar fuera de juego, los habitantes de Arcia miraban el futuro con renacidas esperanzas.